La Roma imperial, una ciudad moderna en un mundo antiguo. Contaba con un estadio para 50.000 personas, agua potable para 1 millón. Mientras sus contemporáneos vivían en chozas de barro, los romanos construían edificios de apartamentos. Y el Panteón, la cúpula perfecta. Todo sin la sofisticada tecnología actual. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Eso pesa casi 2.400 kilos. ¿Creéis que lo pueden levantar 3 personas? Hemos reunido a un equipo de expertos cuyo trabajo consiste en buscar soluciones a desafíos arquitectónicos. Ellos volverán a imaginar, recrear y entender cómo los antiguos romanos construyeron lo imposible. Construir lo imposible. Roma, primera parte. Esta labor no es para arqueólogos convencionales. Nuestro equipo se pondrá en la piel de los hombres que construyeron Roma. Steve Burrows es un ingeniero estructural de renombre internacional. Él está detrás de algunos de los grandes monumentos contemporáneos, como la obra central de los Juegos Olímpicos de Pekín. Al igual que el nido de pájaro es un icono de los Juegos Olímpicos de Pekín, este estadio era un icono de Roma. Y lo que quiero es meterme bajo su piel. Melinda Hartwig, especialista en el mundo clásico, es la guía de Steve en Roma. El diseñador arquitectónico Charlie Laxton se encargará de analizarlo desde una perspectiva de conjunto, decodificando las construcciones a partir de mapas y planos. Mientras tanto, a 8.000 kilómetros de distancia, en la Universidad de Luisiana en Lafayette, Chris Carroll ha montado un laboratorio de campo. Él y su equipo de construcción lo pondrán todo en práctica. Eso es lo que hicieron hace 2000 años y sigue en pie. Es impresionante. Una antigua construcción romana eclipsa todas las demás. A día de hoy continúa dominando el horizonte. Tiene una altura de 15 plantas. Ocupa una superficie impresionante. Es el Coliseo. Aquí acudían las masas a ver las luchas de gladiadores y criminales. Miles de personas perdieron aquí la vida, pero a pesar de su sangriento pasado, a pesar de sus 2000 años de antigüedad, todas las instalaciones deportivas construidas desde entonces están en deuda con él. Y todos los ingenieros que se acercan a contemplarlo reaccionan de la misma manera. Vaya. Es increíble, ¿verdad? Lo primero que te llama la atención cuando ves el Coliseo por fuera es la escala, la altura de la construcción sobre el nivel del suelo. Se trata de una estructura enorme cuyo objetivo es proclamar la riqueza y el poder de Roma. Lo más importante era tener contentas a las masas. Tenlas entretenidas y esa es la forma de ganarte su corazón. Cuando se utiliza es un lugar de barbarie y excesos. Sin embargo, su diseño y construcción son muy sofisticados, con una meticulosa planificación para realizar una tarea en concreto. Hay muy pocas construcciones que, en cuanto ves los planos, sabes exactamente qué son y para qué se usan, y el Coliseo es una de ellas. Al ver esto, te das cuenta de que es un estadio, a pesar de que se diseñó hace casi 2000 años. Desde entonces, o bien se ha copiado la misma idea, o bien se ha vuelto a los principios básicos sobre las funciones que debe satisfacer un estadio, y el resultado es una construcción con un aspecto muy similar al del Coliseo. La pregunta es, ¿cómo llegaron a este diseño? ¿Qué pasaba por las cabezas de los hombres que diseñaron y construyeron el Coliseo de Roma? A fin de cuentas, el Coliseo fue el primero, el precursor de todos los demás. He participado en la construcción de varios estadios internacionales de grandes dimensiones y todos presentan problemas similares y también oportunidades. Lo fundamental es organizar el gran número de espectadores, una inmensa cantidad de gente que converge en el mismo lugar y al mismo tiempo. El Coliseo se construyó para un aforo de 50.000 personas. En un estadio, los espectadores tienen que entrar y salir de forma segura. Por eso, lo primero a tener en cuenta en el diseño es cómo llevar a todo ese público a sus asientos de la manera más directa y segura posible. Por eso, los muros externos del estadio tienen muchas aberturas. Eso precisamente pensaron los constructores del Coliseo cuando diseñaron 80 aberturas a nivel de calle. De ellas, 76 son entradas numeradas.
La siguiente consideración es que, una vez sentados, todo el mundo tenga buena visibilidad de la arena. Para eso, las gradas tienen que estar en forma de cuenco, esa forma curvada que crea un triángulo para la estructura, con las cargas más pesadas en el exterior. Que el diseño no haya cambiado en 2000 años tiene una clara explicación. Es la única forma de que todo el mundo vea el espectáculo. Si hacemos un corte en las gradas, descubrimos una sección transversal triangular. Todo el peso se dirige hacia abajo y hacia afuera. La elección de los materiales es fundamental. En una construcción contemporánea, la estructura exterior es de acero o de hormigón. Pero en este caso solo está hecha de piedra. O sea que el encargo es construir un muro de piedra de 46 metros de altura que sea capaz de soportar una carga importante, pero que a la vez no se derrumbe por su propio peso ni se hunda en la zona del subsuelo. Eso es un desafío en cualquier época de la historia. Podían haberlo hecho de muchas maneras. Una es construir un muro sólido, pero el peso habría sido excesivo y supondría una carga adicional para los cimientos. La solución de los constructores fue reducir el peso haciendo 240 agujeros en el muro exterior. Pero eso no era lo único. Estos son arcos, una forma que se repite una y otra vez en la arquitectura romana. Los arcos dan al Coliseo su inconfundible aspecto, pero también son estructuras muy complejas de montar. ¿Los eligieron solo por motivos estéticos o hay alguna otra razón? En el laboratorio de campo en Lafayette, Luisiana, Chris Carroll y su equipo lo van a averiguar. Es el momento de hacer un pequeño experimento. Vamos a demostrar por qué los romanos a la hora de construir utilizaban arcos en vez de vigas. Para eso hemos hecho dos muestras. Una es una viga normal y la otra un arco. Ambas tienen el mismo grosor, la misma anchura, el mismo cemento y la misma fuerza. Las colocaremos y veremos cuánto peso aguantan. La ventaja indiscutible de una viga es que es más fácil de hacer que un arco. Pero, ¿qué sucede cuando Chris empieza a poner una carga importante sobre la viga? Cada uno de estos bloques de cemento pesa 540 kilos, equivalente a un coche pequeño. Ya hay uno puesto. 2. Aguanta. Ya lleva 1.600 kilos, pero entonces se resquebraja y cae. Si los ingenieros del Coliseo hubieran utilizado vigas para cruzar las entradas, no habrían terminado ni la segunda planta. Ahora con el arco. Bien, sigue, retírate y coge dos más. Con todo el peso que Chris ha cargado, 6 bloques, el peso de un camión, el arco no cede. La carga es el doble de la que usamos para romper la viga y el arco permanece intacto. Los romanos no usaban los arcos solo como objetos decorativos o por estética, sino que tenían una razón estructural. Los diseñadores del Coliseo eran conscientes de algo que se enseña en todas las ingenierías relacionadas con la construcción. Un arco es resistente porque está en compresión. Las fuerzas de la estructura y la fuerza de empuje de la tierra se contrarrestan. Pero una viga está en tensión. Ella misma se resquebraja y rompe. En el Coliseo lo que ves es el arco. Es el componente básico, el elemento estructural básico, en el que reside toda la fuerza de la construcción. Y el Coliseo es una construcción muy resistente. Las exigencias de un estadio son muy distintas a las de cualquier otra estructura arquitectónica. Cuando se utiliza, su interior alberga el máximo número de personas con comodidad y seguridad. En estas paredes radiales están las gradas, y en las gradas hay miles de personas sentadas. Una vez más, el peso es el elemento clave. Una consideración fundamental es el peso del público en el interior de la construcción. Y no solo el peso de la gente, porque hay música, la gente salta, baila, se mueve al ritmo de la música, y eso puede suponer una fuerza enorme en la estructura. Al saltar, una persona de 68 kilos puede aterrizar con una fuerza de 800 kilos. Las vibraciones de 40.000 personas saltando a la vez pueden provocar una onda de choque por toda la estructura, y la estructura tiene que aguantar.
Cada uno de estos muros absorbe la fuerza generada por el movimiento de 100 personas a la vez. Si se hubieran construido como muros normales, sin duda se habrían venido abajo. Steve descubre cómo lo hicieron los romanos. Es un tipo de arco especial, lo que los ingenieros actuales denominan arco de descarga. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando se deposita la carga, el peso se distribuye. Por eso se llaman arcos de descarga. Rebajan la presión y transfieren la carga a las partes que soportan de verdad el estadio. Estos arcos están construidos en el muro. Su función, canalizar las fuerzas que tienen encima. El peso fluye hacia puntos fuertes construidos para ese fin, en este caso enormes bloques de travertino. Es como desviar un rayo a lo largo de un edificio. Esto es el travertino, la principal estructura inferior del estadio, tallado en enormes bloques que soportan toda la carga. Estos son los huesos del esqueleto de este estadio, donde todas las cargas pesadas se transfieren hacia el suelo. Cada bloque pesa 2,5 toneladas. Y solo en los muros exteriores hay millones de bloques. Lo que para Steve suscita una pregunta muy sencilla. ¿Cómo los movían? Si construyéramos este estadio en la actualidad, utilizaríamos una gran cantidad de maquinaria y equipamiento. Los romanos levantaban bloques de piedra de 2 toneladas de peso hasta 52 metros de altura, que es la altura de un edificio de 15 plantas. Para mí el misterio es cómo lo hicieron y qué equipo utilizaron. La mejor pista puede que esté 5 kilómetros al norte, en el Vaticano. Melinda acompaña a Steve a ver una escultura que antaño decoraba una antigua tumba romana. Perteneció a una familia de constructores que vivieron en la época del Coliseo. Y en ella está la imagen de un dispositivo excepcional. Esta es una de las máquinas que debieron utilizar para izar grandes bloques de piedra. El principio es muy básico. Estas son cuerdas elevadoras y estas son las piedras que se usaban para mover el mástil. Esta rueda es de hecho el motor de la máquina. Caminando dentro de la rueda, como en una rueda de hámster, unas pocas personas, aquí en el bajorrelieve se representa a 5, eran capaces de levantar una carga muy pesada. ¿Así se construyó el Coliseo? Esta es la única imagen contemporánea de una máquina como esta. ¿Cómo saber si funcionaba? ¿Y cuánto peso era capaz de levantar? La mejor manera de dar respuesta a estas preguntas es construir. En Luisiana, Chris Carroll ha solicitado la colaboración de David Girouard. En la actualidad no hay mucha gente que construya complejas máquinas de madera, pero él sí. Ya lo descifraremos. Hemos construido estructuras muy complejas, principalmente para yacimientos de petróleo y ferrocarriles. Tengo que reconocer que lo pasamos genial. David ha convertido el bajorrelieve en planos y después en espectaculares piezas de madera. Seguramente los romanos se valieron de bueyes. David utiliza un camión de 10 ruedas para llevar las piezas hasta su sitio. La escala de la construcción estaba determinada por el tamaño de la rueda. Calculamos que la rueda tenía que medir al menos 4 metros de diámetro para que un hombre adulto pudiera estar dentro de pie, caminando sin golpearse la cabeza. La rueda es, pues, el motor de la grúa. Manteniendo las proporciones de la imagen de la tumba, consigues una pluma de 9 metros de longitud. Lo que vamos a hacer es montar la grúa aquí y después llevarla rodando a pie de obra. La grúa funcionará en una posición fija. Los romanos tenían que cambiar las suyas de sitio continuamente. Más o menos sabemos cómo la movían. Pensamos que la debieron poner sobre la rueda, hacerla rodar con ella y usarla como medio de transporte. Para funcionar, siempre necesita anclaje. Hunden 5 postes en el suelo a 2 metros de profundidad. Las cuerdas de la pluma se pasan por los postes y se atan. Hemos puesto 2 bloques triples a ambos lados de la pluma. Y después los hemos sujetado a los postes de anclaje. Estas cuerdas de la pluma son las que sujetan toda la carga cuando está suspendida en el aire. La grúa está preparada y lista para la prueba. Cuando se construyó el Coliseo era el proyecto de ingeniería de mayor envergadura y dificultad de la antigua Roma.
Solo los cimientos de la construcción cubrían una superficie de casi 2.200 metros cuadrados. El reconocido ingeniero Steve Barrow sabe las dificultades a las que se enfrentan los ingenieros en un proyecto de esta escala. Es un problema tridimensional que se ha mantenido en pie durante siglos, y yo sé las dificultades que entraña el diseño de construcciones como estas. Construir una edificación tan grande como el Coliseo, o cualquier otra gran estructura romana, implica una gran cantidad de obra temporal necesaria para llevar a cabo la obra permanente, que es lo que queda cuando se completa la construcción. Pero durante la construcción se necesitan andamios, se necesitan rampas de acceso, se necesitan máquinas elevadoras, porque cuando construyes un edificio alto, necesitas construir algo más alto para colocar el último bloque, la última pieza. Después de eso desaparece y solo queda la perfección del diseño original. Pero detrás, en toda esa obra temporal, hay una gran cantidad de inteligencia e ingenio. El esqueleto del Coliseo está formado por bloques de piedra de 2,5 toneladas, demasiado pesados para subirlos a mano. Los romanos tuvieron que utilizar algún tipo de máquina. En Luisiana han construido una réplica y Chris Carroll quiere comprobar si funciona. Imagine docenas de estas alrededor del Coliseo romano. La utilizaban para levantar los bloques y colocarlos en su lugar. Uno de los elementos clave para hacerlo es el polipasto. El nuestro reduce el peso de lo que queremos izar por un factor 8. El polipasto, formado por un bloque y una polea, es uno de los inventos más importantes de la historia. Cada vez que la cuerda pasa por el bloque, su longitud se duplica. Este aumento en la distancia disminuye la fuerza necesaria para levantar la carga. Es la llamada ventaja mecánica. En la grúa, las poleas hacen que cualquier peso se levante con una octava parte de fuerza. También se puede ver la proporción entre el diámetro de la rueda y el del eje. Si la proporción fuera de 10, podríamos reducir la fuerza necesaria por un factor 10. La rueda multiplica la fuerza aplicada. Dado que es 10 veces mayor que el eje, cada vez que gira genera 10 veces dicha fuerza. En definitiva, levantar un peso con la grúa es 80 veces más fácil. Ahora lo siguiente que queremos hacer es meter a varias personas dentro y ver cuánto es capaz de levantar. Esta grúa se diseñó para elevar el peso de un bloque de piedra del Coliseo, es decir, 2,5 toneladas. Pero es la primera vez que Chris la prueba y elige un bloque de prueba de 540 kilos. Los romanos tenían esclavos para los trabajos pesados. Chris se las arregla con sus alumnos. Venga, Rachel, empieza. El peso de Rachel es 10 veces menor que el del bloque, pero con la ventaja mecánica de la grúa debería poder levantarlo sola. Y lo hace. Es como correr cuesta arriba. Ha levantado un bloque de 540 kilos con muy poco esfuerzo. Tal y como ella ha dicho, solo se necesita correr cuesta arriba. Funciona. Pero ¿fue esta la técnica utilizada por los constructores del Coliseo para elevar los enormes bloques a más de 50 metros de altura? Rachel pide refuerzos. Para demostrar la utilidad de la grúa, tienen que levantar un bloque de 2,5 toneladas. Vale, tenéis casi 2.400 kilos. ¿Creéis que podéis levantarlo entre los tres? Por supuesto. Pues adelante. Tal y como funciona el polipasto, el equipo tendrá que dar un buen paseo antes de ver moverse el bloque. Las cuerdas se tensan, ya las oigo. La tensión se oye en las cuerdas y la madera. Las obras actuales son lugares llenos de ruido, pero este es el sonido de la ingeniería de la antigua Roma. Rachel, Harrison y Giglio llevan 3 minutos andando. Ya está, empieza a elevarse. Ahora veremos. Han levantado 2,5 toneladas de peso. Bien, bien, muy bien. Parad ahí. Habéis levantado 2.400 kilos a 1,20 m del suelo. ¿Ha sido muy duro? Un poco duro. Pero teniendo en cuenta que solo somos 3, sí. ¿Por qué estás jadeando? Ya sabemos qué técnica pudieron haber usado los romanos para elevar los bloques. Pero antes de eso, antes de colocar la primera piedra, tuvieron que superar otro importante contratiempo.
Desde el principio, el emperador ordenó que el Coliseo se construyera en el mismo corazón de Roma. Sería la pieza central de una ciudad nueva y orgullosa. El problema es que el lugar elegido es una planicie aluvial rodeada por 4 colinas. Cada año cae sobre la ciudad medio metro de agua de lluvia que fluye hacia abajo. Ningún ingeniero elegiría ese lugar. Es una situación que Steve Burrows conoce bien. Yo no elegiría esa ubicación para el Coliseo, pero normalmente, como ingeniero, no tienes mucha elección en la ubicación de tus edificios. Lo único que puedes hacer es tratar de encontrar una solución para los problemas que se te presentan. Los ingenieros imperiales diseñaron esta construcción a sabiendas de que, a menos que tomaran medidas, la zona que hay debajo del escenario, llamado el hipogeo, se inundaría irremisiblemente. Y es una parte vital del edificio. El hipogeo es la estructura subterránea del anfiteatro. En realidad es como las entrañas de todas las producciones que se llevaban a cabo en la arena del anfiteatro. En el hipogeo había zonas donde se guardaban los decorados, otras zonas donde estaban las jaulas de los animales, zonas donde descansaban los gladiadores. Todo lo que los espectadores no veían se hacía en el hipogeo. El reto estaba en subir al escenario todos los elementos que formaban el espectáculo sin que el público fuera consciente de ello. Para eso, la zona subterránea tenía que ser enorme y no podía estar llena de agua. Sabemos que el Coliseo se construyó en una cuenca natural que durante siglos, antes de la construcción del estadio, había retenido y almacenado agua. Y existía la posibilidad de que el agua se acumulara justo debajo de la pista. El primer paso era solucionar ese problema. Enterrado junto a los cimientos, hay un complejo y ambicioso sistema de drenaje. Para los que se atrevan, hay partes a las que todavía se puede acceder. Ahora estamos en la entrada de uno de los 4 canales de agua que hay en el Coliseo. Tú primero. Bien. Vamos. Es evidente que por aquí todavía fluye el agua. O sea que estamos dentro de un desagüe de 2000 años de antigüedad que todavía sigue funcionando. Sí, todavía funciona. Y se une con otro más moderno. El nuevo y el viejo se unen para drenar el agua del Coliseo. Desde luego sabían construir sistemas de drenaje. Los 4 desagües del Coliseo se conectan a una red de drenaje que recorre todo el subsuelo de la ciudad. Tras un recorrido de muchos kilómetros, desemboca por fin en el Tíber, el río de Roma. Y no lleva solo agua. Aquí también desembocan las basuras y las alcantarillas de la ciudad, al igual que la sangre de los gladiadores y los restos de comida dejados por el vociferante público. Seguramente estos huesos son de gente que utilizaba el Coliseo y los que contemplaban los espectáculos de gladiadores. Aquí no había prácticamente mantenimiento, lo que explica que estuviera a rebosar de todo tipo de residuos procedentes del Coliseo. O sea, ¿que crees que son restos de comida de alguien que estaba viendo el espectáculo mientras los gladiadores luchaban entre sí? ¿Por qué no? Podría ser. Pero en el subsuelo del Coliseo no hay solo desagües. Era un mundo oculto donde había todo lo necesario para poner en escena el espectáculo de los juegos. Steve quiere entender su funcionamiento, pero resulta frustrante. Buena parte de lo que había ya no existe. Cuando te das una vuelta por todo el hipogeo, te das cuenta de que el espacio es enorme. Pero la verdad es que no ves lo que hubo allí en aquella época. Lo que queda es un poco como una radiografía. Solo puedes ver los huesos. Lo único que queda son los muros estructurales, pero no todo lo que hubo y que ahora ya no existe. Crónicas antiguas sugieren la existencia de un complejo sistema mecánico para subir decorados, animales y combatientes a la arena del Coliseo. Aquí no queda ni rastro de aquel sistema. Pero el Coliseo no fue el único estadio que construyeron los romanos. Uno ha sobrevivido bajo una capa protectora de cenizas volcánicas. Aquí Steve descubrirá con sus propios ojos la tecnología oculta que se utilizaba para llevar la muerte a la arena del estadio.
La puesta en escena de los juegos era una operación muy compleja. Casi todo el trabajo se hacía entre bambalinas y prácticamente toda la tramoya ha desaparecido. Sin embargo, durante el Imperio Romano, la mayoría de las ciudades celebraban sus propios juegos y contaban con su propio estadio. A 240 kilómetros al sur de Roma, en la costa mediterránea, se halla Pozzuoli. Pozzuoli era una ciudad portuaria, pero no una ciudad portuaria cualquiera, sino un puerto de entrada al imperio. La primera vez que veías el anfiteatro estabas ante una manifestación de todo el poder de Roma, de su dominio, de su capacidad de control de muchos recursos, entre ellos traer animales desde los rincones más remotos del mundo conocido. Debido a que la ciudad estaba muy bien comunicada, el estadio de Pozzuoli se especializó en peleas de fieras, lo que planteaba una dificultad añadida: cómo transportar animales peligrosos desde el hipogeo al ruedo. Probablemente lo construyeron los mismos ingenieros que se encargaron de la construcción del Coliseo de Roma. Pero este tuvo mejor suerte que el Coliseo y se conserva casi intacto. En el siglo V quedó enterrado bajo la lava y las cenizas de un volcán cercano. Permaneció bajo tierra durante más de 1500 años. En la pista hay 46 huecos para trampillas. El edificio es como un iceberg. En el subsuelo, bajo el nivel donde ocurrían los juegos y celebraciones, hay toda una obra de ingeniería que permite gran flexibilidad para organizar todo tipo de eventos en el estadio. Aunque el alma de los juegos es la muerte violenta y despiadada, estos cuentan con la producción de un espectáculo de Las Vegas. Casi toda la actividad del hipogeo tenía lugar aquí, en el eje central, la zona más grande de todo el complejo subterráneo. La primera impresión de este espacio es que es muy sencillo. Solo son dos largos muros paralelos de ladrillo. Sin embargo, veo que está salpicado de agujeros en la pared que tienen que tener su razón de ser. Yo diría que las hendiduras servían para apoyar vigas de madera. Los romanos debían meter la viga en un hueco de este lado y la alzaban hasta aquí. Después la bajaban y la dejaban a este nivel. Eso les permitía crear todo tipo de plataformas y rampas para subir todo lo necesario a la arena. Cosas como carros, soldados, gente a caballo, animales. Desde este nivel se podía llevar de todo. Es un espacio con una increíble flexibilidad. Dichas estructuras ya no existen, pues se diseñaron para ser temporales. La organización de los juegos podía tener un doble suelo, o una zona de espera, o una rampa lo bastante fuerte para soportar el peso de un elefante. Todo intercambiable dependiendo de las necesidades. Aquí hay pasillos a dos niveles diferentes. En el inferior están los grandes decorados y el equipamiento, pero el verdadero peligro está en el nivel superior. Aquí están los osos, toros y grandes felinos antes de salir a enfrentarse en la arena. El objetivo es ponerlos ante el público de la forma más espectacular posible. Estoy en el nivel donde se mantenía a los animales en jaulas. Estos huecos están en todo el perímetro de la arena y en todos ellos hay una trampilla. 46 trampillas abiertas en el techo del hipogeo que dan acceso a la arena del anfiteatro. Deslizaban la jaula hasta este espacio abierto. Aún se ven aquí las ménsulas, las estructuras de soporte donde se colocaba la plataforma temporal y donde estaba la jaula entre las trampillas esperando el momento de salir. La plataforma de madera recorría toda la longitud de la galería. Las jaulas se deslizaban y colocaban justo debajo de la trampilla, listas para subir. Una vez que la jaula estaba aquí, solo faltaba elevarla hasta la pista. Eso lo hacían utilizando un sistema de contrapesos que se deslizaban por estas guías verticales. Así bajaban el contrapeso y la jaula subía. Pero aún queda un buen tramo hasta el nivel superior, así que el contrapeso tiene que bajar hasta el nivel inferior. Hasta este nivel, a través de esta guía. Y al hacerlo se conecta a través de las poleas con la plataforma en la que está la jaula. Entonces la jaula sube volando a través de la trampilla y se planta en la pista. Al recrearlo, queda patente la ingeniosidad del sistema. Funciona como un montacargas. En el hacinamiento propio del hipogeo, los contrapesos producen máxima velocidad de impacto con relativamente poca mano de obra.
Así que un ciudadano romano que tiene un asiento de primera fila en el anfiteatro de Pozzuoli, ¿qué es lo que ve? Pues que de una trampilla del suelo sale un león. Y tal vez por otra trampilla sale un oso. Y quizá es tan afortunado que de una tercera trampilla sale un toro. Y tú estás ahí sentado, viendo cómo esas bestias se matan entre sí. En la superficie, el reto para los ingenieros es asegurar que todos y cada uno de los 20.000 espectadores tienen buena visibilidad. Desde el punto de vista de la ingeniería, los estadios son construcciones excepcionales, ya que plantean dificultades especiales, relacionadas básicamente con la idea de tener una gran multitud de gente viendo a la vez el espectáculo que tiene lugar en la arena. Todo se ha concebido y diseñado para ofrecer a todo el mundo un gran espectáculo. Pero si te apartas un poco y analizas la visión de conjunto, te das cuenta de que hay otra cosa muy interesante. La orientación del estadio se desvía levemente del eje norte-sur, lo que significa que está así. El sol lo va rodeando a lo largo del día. Y aquí es donde se sienta el mecenas de los juegos. Los romanos construían los anfiteatros para permitir el paso del sol. Estaban orientados de tal manera que al mecenas, al hombre que pagaba los juegos, nunca le diera el sol en los ojos. Otro elemento importante es la forma elíptica. Así la mayoría del público está cerca del espectáculo y tiene gente a los lados, delante o detrás, lo que da sensación de intimidad y emoción. El espectador está muy involucrado, todo el mundo participa, las emociones se disparan. Como diseño de un estadio es fantástico. Cuando construyeron los estadios, los ingenieros romanos aunaron grandes recursos. No solo bloques de piedra y fuerza bruta, sino también ingenio y organización a una escala sin precedentes. Pero esto era un artículo de lujo, puro divertimento. Con el crecimiento de la ciudad y el aumento de la población, los romanos se enfrentaron a un nuevo reto que esta vez sí era cuestión de vida o muerte. ¿Cómo abastecer de agua potable a una población de 1 millón de personas? Los romanos construyeron el anfiteatro más grande nunca visto, el Coliseo. Era el punto central de la ciudad más grande del mundo, la capital de un imperio. En tan solo 100 años, la población de Roma se multiplicó por 4. Roma era una ciudad moderna en todos los sentidos. Tenía una población aproximada de 1 millón de personas. Y un número tan importante de habitantes genera una serie de problemas. Entre ellos, el más acuciante es el del agua. Nadie elegiría construir Roma donde está, ya que su ubicación plantea una serie de problemas importantes. El primero es que está en 7 colinas y que en las colinas no hay grandes manantiales ni otras fuentes de agua. Y tiene un río, el Tíber, del que se obtiene no solo toda el agua potable de la ciudad, sino al que acaban yendo a parar todos los residuos humanos, la basura e incluso cadáveres. La contaminación del río llegó a ser insoportable y había que buscar otra solución. En este mapa se ve la solución romana, una red de 11 acueductos que abastecen de agua a la ciudad. Un acueducto romano es una máquina enorme que puede llegar a tener 80 kilómetros de longitud. Chris Carroll y su equipo quieren ver el montaje y funcionamiento de un acueducto y deciden construir uno. Con los mismos obstáculos, los mismos problemas y las mismas soluciones. Solo que un poco más pequeño. Primero fijaremos la línea del muro del acueducto y marcaremos con lápiz en el cemento dónde tiene que ir el muro para que todo encaje. Incluso con equipos topográficos modernos, la construcción de un acueducto es un gran proyecto. El equipo de Chris sigue trabajando entrada la noche. Un poco más, justo ahí. Compruébalo otra vez para asegurarnos. El encofrado de madera dará forma a la estructura. Tiene que quedar perfecto. El cemento solo se puede echar una vez. No está nada mal. Con eso me basta.
La fuente de agua potable más cercana a Roma estaba a 40 kilómetros de las murallas de la ciudad. Steve ha venido hasta aquí para ver y entender las dificultades del proyecto. Llevar el agua desde aquí implica atravesar valles, montañas y una llanura. Hoy en día solucionamos estos problemas con bombas mecánicas y tuberías presurizadas. Toma el casco. Gracias. La única ayuda que tenían los ingenieros romanos era la gravedad. El hecho de que el manantial esté 300 metros más alto que la ciudad. Para mí es increíblemente impresionante cómo los romanos llevaron el agua desde las montañas hasta la ciudad de Roma, utilizando únicamente la fuerza de la gravedad. Las limitaciones son evidentes y ponen las cosas muy difíciles. Los ingenieros no podían subir por las montañas y tuvieron que atravesarlas. Y al utilizar un nivel de fluido único, tenían que conseguir la pendiente perfecta. Si excavaban un ángulo demasiado plano, el agua no llegaría a Roma. Si era demasiado pronunciado, el agua erosionaría las paredes y el túnel se derrumbaría. ¿Con qué pendiente se tenían que hacer los túneles? Era una pendiente mínima. Estamos hablando de 1 por 1000, es decir, de 1 metro por cada kilómetro. Por eso normalmente tenían que hacer acueductos mucho más largos que la distancia real. Para mantener el ángulo exacto de inclinación, los ingenieros no tuvieron más remedio que excavar el túnel no en línea recta, sino serpenteante, buscando un itinerario más largo. Este acueducto tiene 80 kilómetros de largo a pesar de que la distancia en línea recta hasta la ciudad es solo de 40. A mí lo que más me sorprende de los acueductos es la precisión con que se construyeron y cómo la consiguieron, excavando puntos de control topográfico entre medio metro y 60 metros de profundidad a lo largo de todo el trayecto. Así, entre punto y punto, los túneles pueden serpentear y la presión diferencial cambia bastante. Pero lo que se mantiene es el flujo constante de agua por una pendiente constante desde aquí en las montañas hasta la ciudad de Roma, a 40 kilómetros. Para hacer los túneles actuales, los ingenieros utilizan grandes máquinas perforadoras. Guiadas por láser y equipadas con cabezales cortadores con puntas de diamante, estas máquinas pueden perforar diariamente 75 metros de montaña. Los romanos no tenían máquinas, solo hombres. Y en las paredes todavía quedan las cicatrices de su trabajo. Podemos ver perfectamente las huellas de la excavación. Y se ve de qué dirección venían, porque está claro que fueron cavando a mano, lo que se refleja en las marcas de la pared. Y dime, ¿qué equipamiento utilizaron? Algo parecido a una piqueta. ¿Y esos agujeros que hay por toda la pared, sabemos qué son? Los agujeros son para poner la luz. Ten en cuenta que trabajaban bajo tierra, sin luz. Es decir, que la tecnología tuneladora romana consistía en realidad en una piqueta y una vela. Si hubieran empezado a cavar desde un extremo, incluso con equipos trabajando las 24 horas del día, habrían tardado unos 1300 años en excavar los túneles del acueducto. En el tope del túnel solo podían trabajar 2 o 3 personas como mucho, con lo que el progreso habría sido muy lento. Por eso lo que hicieron fue excavar pozos verticales y horizontales a lo largo de la línea del túnel. Los romanos excavaron pozos en las montañas cada 60 metros. Así crearon múltiples topes de túnel, lo que permitía excavar a cientos de hombres a la vez. Los derrumbamientos eran frecuentes y para repararlos los romanos utilizaban cemento. Colocaban una estructura de madera y la rellenaban de cemento. En el techo del túnel se ven claramente las huellas de dichas reparaciones. Aquí se ve este desnivel. Se nota que el techo tiene 2 niveles. Aquí es donde se puso una estructura de madera, un encofrado de madera, para poder poner el cemento entre la madera y el techo y sujetar el techo. Después quitaban el encofrado y dejaban este desnivel en el techo que muestra exactamente cómo trabajaban. Steve ha estudiado kilómetros de túneles de acueducto en los Apeninos y en su recorrido ha observado que todos están revestidos con un material especializado. Esto es muy interesante, Adriano. Es el material que hemos visto en todos los túneles, pero aquí está al descubierto. ¿Qué es exactamente y cómo se hace? Se llama cociopesto, que significa
cerámica rota. Vemos que hay fragmentos de cerámica mezclados con la base de cemento. Así, creaban una especie de cemento hidráulico que era totalmente impermeable. El cemento hidráulico no solo es impermeable. Además, su especial composición química le permite fraguar bajo el agua, lo que lo convierte en el material perfecto para reparar las fugas. Lo podían usar incluso bajo el agua. ¿En serio? Sí, solo tenían que entrar y poner una nueva capa. O sea que todo el sistema depende de este material. Más o menos sí. Si nos encargaran construir estos acueductos hoy, nos enfrentaríamos a las mismas dificultades. La diferencia es que en la actualidad tenemos mejores equipos y maquinaria. Chris y su equipo tienen todo el equipamiento necesario. Pero hay problemas que no se pueden solucionar ni con la tecnología actual. En la antigua Roma también llovía. Ha llovido muchísimo. En estas 2 últimas semanas ha caído una cantidad de lluvia increíble, lo que ha retrasado mucho todo el proyecto. Ahora el cielo está despejado, pero el suelo está cubierto por un mar de lodo. En momentos como este, las máquinas modernas ya no resultan tan inteligentes. Anoche un lince quedó atrapado ahí y algunos de los chicos han intentado sacarlo esta mañana. Entonces uno de los tractores se ha quedado atascado en el lodo. Si no tiene tracción en las 4 ruedas, no creo que salga de ahí. El equipo no tiene tiempo para vehículos atascados. Tienen que hacer otra carretera y encontrar la manera de drenar el agua. Cavamos un hoyo con una pala para que el agua pueda drenar y después ponemos la bomba, que la sacará fuera. Después de bombear toda el agua, pueden continuar con la construcción del acueducto. Los romanos construían los arcos con piedra. Chris lo hace con madera. El encofrado tiene que ser perfecto. Si se escapa algo de cemento, tendrán que volver a empezar. No pueden permitirse más retrasos. Los ingenieros romanos sufrían la presión de una ciudad desesperada por tener agua. En el caso de Chris, el cemento llega al día siguiente. De nuevo hoy, por 3ª o 4ª vez, tenemos que trabajar por la noche, así que hemos traído focos. El encofrado de Chris utiliza 6 metros cúbicos de cemento. La versión romana es 27 veces más alta, 3.500 veces más larga y transportaba 750 millones de litros de agua al día. Pero ellos tenían años de experiencia en la construcción de acueductos. Para Chris, este es el primero. Lo deja secar al sol de Luisiana. ¿Estará a la altura? Los romanos utilizaban acueductos para abastecer de agua las ciudades del imperio. Estas majestuosas máquinas transportaban agua a muchos kilómetros de distancia desde las montañas al corazón de las ciudades. En el laboratorio de campo de Chris Carroll, la réplica del acueducto está por fin terminada. Han pasado 3 meses desde que echaron el cemento, y esta maravilla en miniatura contiene todos los elementos que hay en cualquier original romano. Un acueducto es mucho más que un montón de arcos cruzando un valle. Además de la fuente de agua, tiene otras 5 partes fundamentales. En primer lugar, hay un túnel. Después, un sistema de tuberías que desemboca en una zanja cubierta que, a su vez, desemboca en la parte expuesta del acueducto, que es la pared, y sobre ella los arcos. Solo al ver todas las partes juntas te das cuenta de la capacidad y la visión de los ingenieros. Pero el terreno entre la fuente de agua y la ciudad no desciende suavemente colina abajo, sino que está salpicado de profundos valles. El agua fluía a través de valles profundos gracias a un cambio en la elevación del sistema de tuberías. Como pueden ver a mi espalda, la última colina es más alta, lo que crea mayor presión para empujar el agua por el sistema de tuberías y hacerla subir de nuevo por la colina más cercana a mí. Al bajar por la pendiente, el agua gana velocidad y presión. Esta la empuja cuesta arriba por el otro lado. Es una solución que funciona en cualquier escala. Ahora el agua fluye a un ritmo constante y eso se debe únicamente a la fuerza de la gravedad. Nuestro acueducto está bastante nivelado porque es imposible construir con los márgenes de tolerancia que los romanos usaban en los acueductos.
Un acueducto de verdad es todo un hito arquitectónico, pero su construcción es solo el principio, porque una vez está construido y operativo, funciona las 24 horas ininterrumpidamente. Nuestro acueducto se terminó hace 3 meses y ya ha empezado a agrietarse porque el cemento se agrieta. Estos son los mismos problemas a los que debieron enfrentarse los romanos con sus acueductos. Lo que nos recuerda es que esto no es solo una estructura, sino una maquinaria de abastecimiento de agua. Steve ha venido a ver la parte más visible del acueducto, la sección elevada que recorre los últimos kilómetros hasta la ciudad. ¿Preparado? Sí. El hecho de que ahora sea una ruina significa que puede ver exactamente su funcionamiento. Y cómo los ingenieros lo planificaron desde el principio para que el flujo de agua no se interrumpiera nunca. Dime, Adriano, ahora estamos en la parte superior del acueducto, el nivel más alto. Aquí se ve la construcción perfectamente. Es como si hubieran cortado una sección transversal. Sí, es una sección transversal perfecta. En realidad lo que tenemos aquí son 2 acueductos, uno encima del otro. Lo verdaderamente impresionante es que entendían la fuente del agua, entendían el destino del agua y entendían cómo construir estas estructuras. Pero también tuvieron que plantearse las labores de mantenimiento y cómo mantener la calidad del agua. Por complejos que fueran los problemas de ingeniería, los romanos tenían una solución. La principal dificultad era el agua. Al igual que en cualquier sistema de fontanería, se da una acumulación de depósitos minerales. Así es como limpiaban el acueducto inferior. Lo que veo aquí son piedras que sobresalen de la pila, y solo ocurre cada 8 o 9 pilas. De hecho, aquí se nota que la piedra se ha cortado en esta posición. Yo creo que este contrafuerte tiene una doble finalidad. Una es el sistema de estabilidad. Proporcionan estabilidad lateral a todo el acueducto. Y la segunda es una escalera por la que se puede subir y meterse en el acueducto inferior para limpiarlo. Así que se usa tanto para mantenimiento como para estabilidad. Muy romano en el sentido de que lo construyen una vez y le dan doble uso. Antaño, los contrafuertes de piedra llegaron a sobresalir más de 1 metro reforzando la estructura. Pero a su vez creaban una escalera, una forma de subir los 12 metros hasta arriba. Así, los equipos de limpieza tenían acceso al canal del acueducto para mantener el flujo de agua hasta la ciudad. Aproximadamente 1 metro cúbico de agua por habitante todos los días. 3 veces el agua que utiliza un hogar medio estadounidense. Pero los romanos no solo la usaban con fines prácticos, les encantaba. Para ellos era un símbolo de riqueza, poder y lujo. Y esa idea llevó a la creación de algunas edificaciones asombrosas. Una de ellas descubre la solución a un problema de ingeniería único: cómo construir unos baños con un aforo de 10.000 personas.